Como Iglesia Siervos de Cristo, el Señor ha dado visiones, ha dado sueños y bueno, está su palabra del propósito de la Iglesia Siervos de Cristo. ¿Por qué Dios, habiendo tantas iglesias, por qué a Dios le plació? Porque en el corazón de Dios estaba que estuviera siervos de Cristo. Y hablo no de este local, sino de cada uno de los que estamos aquí. Hemos estado viendo el libro de los Hechos, ¿no? Hemos estado compartiendo, ya estamos a punto de terminar el libro de los Hechos, que como hemos dicho se llama el libro de los Hechos, más no el libro de las buenas intenciones, ¿no? Porque a veces tenemos muchas ganas. Yo recuerdo un pastor que fue un gran instrumento para mi vida, que decía, no todo en la vida son ganas, ¿no? Porque a veces tenemos muchas ganas, pero de las ganas a lo que hacemos, a veces hay una gran distancia. Como Iglesia Siervos de Cristo, este año, estos años que pasaron, fue en los años en los cuales el Señor estuvo regresando, restituyendo, acomodando nuestras vidas, organizándolas, dándonos las instrucciones claras. ¿Por qué? Porque Génesis 1 habla que teníamos una vida desordenada y una vida vacía, ¿no? Hay gente que está aquí que es la primera iglesia que viene, hay gente que ya venimos de otras iglesias, pero a Dios le plació que estemos aquí en un solo cuerpo, en una sola visión, con un solo objetivo como Iglesia Siervos de Cristo. Ojo, no quiero decir que las demás iglesias estén mal, entendemos bíblicamente que todos somos un cuerpo y que cada quien tiene una función, pero debemos de entender y trabajar sobre la función de la Iglesia Siervos de Cristo, sin criticar y juzgar lo que hacen las otras iglesias, porque las otras hacen su función como dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer este año ya es empezar a hacer luz allá en la oscuridad. Ojo, no quiero decir que no lo hayamos hecho, pero estábamos, como les decía, Génesis 1, el Señor estaba ordenando nuestras vidas. No podíamos hablar allá afuera, compartir de Cristo, porque había muchos desórdenes en nosotros. ¿Y cómo la gente nos iba a creer? Sí, pues para estar como tú. Y como Dios es un Dios de orden, Dios llama a 12, les da la instrucción muy clara y dice que empecemos en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Bueno, este año es el año de Samaria. Amén. Es el año en el cual Dios te va a poner con la gente indicada, te va a poner en el lugar indicado, te va a poner en la situación indicada donde vas a empezar a iluminar. ¿Ok? Va a decir, pero hermano, todavía yo tengo problemas. Pues problemas siempre vas a tener, porque el Señor siempre te va a estar cambiando, siempre nos va a estar transformando, haciéndonos a su imagen. Pero ya no tenemos que enfocarnos, o nuestra prioridad ya no es en nuestros problemas. Es el momento, repito, de empezar a iluminar, a hacer luz como Iglesia Siervos de Cristo allá afuera. Como les comentaba, a partir de la segunda semana de marzo empezamos con el segundo culto. Ok, segunda semana de marzo, gloria a Dios por ese poco. Eso, a ver otra vez, pasa que no pasó nada. Segundo de marzo empezamos con el segundo culto. Gloria a Dios. ¿Por qué no la primera semana de marzo? Porque la primera semana es aniversario de Tlaxocoyucan. ¿Ok? Eso. Un año ya. Qué rápido. Qué rápido lo que se viene, ¿verdad? De hecho, si no aquí que no me deje mentir mi hermano Mario, ya en Tlaxocoyucan ya están los rumores fuertes, ¿verdad? La gente de que se está yendo a compartir la palabra, de lo que Dios está haciendo ahí. Entonces, pues es el momento de tomar nuestra posición. Nehemías 1:1 dice la palabra de Dios. El tema, por si quieren anotar, se llama ¿Cómo liberar a tu nación? Y vamos a estar hablando de avivamiento, principios de avivamiento. Y el primer tema de estos principios de avivamiento es ¿cómo liberar a tu nación? Para eso estamos, ¿no? Para brillar la luz de este mundo. Para eso
dejó de ir a la iglesia. ¿Para qué se abre un segundo culto? Pues para ir por los demás. Amén. ¿Para qué el 24, para 25 hicimos una cena? ¿Para convivir? ¿Para hacer lo mismo que hace el mundo? No. ¿Para estar con la familia? Pues sí, estuvimos con la familia de Cristo, pero ese no es el objetivo principal. ¿Quieres estar con la familia? Pues tienes toda la semana, ¿no? Y aún está como Iglesia Siervos de Cristo el servicio de cada fin de domingo, ¿no? Hechos, el convivio de Hechos. Pero ¿para qué hicimos, o para qué el Señor, más bien, porque nosotros no lo hicimos, para qué el Señor nos dio la instrucción para ir por el perdido? Para eso está la iglesia. La iglesia no es para estar en estas cuatro paredes. La iglesia que somos nosotros es para anunciar. Entonces, principios de avivamiento. Ahora, para poder haber un avivamiento, porque a veces oramos, dice la Biblia, pedir y pedimos mal, ¿no? Para poder tener un avivamiento, lo primero que tiene que haber es un arrepentimiento. No puede haber avivamiento si primero no hubo un arrepentimiento, porque si no solamente serán emociones. Solamente será, ay sí Señor, hoy quiero dejar todo, hoy te voy a servir, hoy quiero, hoy hasta renuncio a mi trabajo, hoy hasta dejo mi familia, dejo todo. ¿Fue un avivamiento? No, fue una emoción, porque no ha habido un cambio en tu vida. Entonces repito, como Iglesia Siervos de Cristo pasaron ya 5 años de arrepentimiento. Este sexto año es el año de la expansión, el año del avivamiento como Iglesia Siervos de Cristo, donde vamos a crecer primeramente espiritual, gloria a Dios por ese amén, y la consecuencia es numérico. Ojo, no es que no queramos los números, el Señor es el que añade a su iglesia a los que habían de ser salvos, pero ¿de qué sirve una iglesia de 5,000 si solamente hay 120? Queremos una iglesia que si son 120, son 120 metidos con el Padre, 120 que están transformando este mundo. ¿Okay? El Señor Jesús tenía una gran multitud, les dio una palabra fuerte y todos se fueron, y aún los 12 se querían ir, pero esos 12 que se quedaron transformaron el mundo. Esos son los que quiere el Señor, y la consecuencia de esos 12 es que después hubo 120 y así fue creciendo, pero gente firme. Lo hemos platicado, todos los que estamos aquí, este año el Señor quiere que seamos columnas. Amén. Ya lo platicamos en líderes, ya vimos el versículo, y sobre todo el hermano Mario tomaba un punto muy básico, que era el que tenga oídos para oír. Yo escuché la voz de Dios y yo digo, sí, yo quiero ser columna. Amén. Entonces, principios de avivamiento. Principios de avivamiento. Como punto número 1 o como tema número 1, ¿cómo liberar a tu nación? Vamos a ver un ejemplo de una persona en la Biblia que hizo esto. Y si esto lo tiene esta persona, lo tenemos tú y yo. Y este personaje se llama Nehemías. Nehemías 1 dice, esta es la historia de Nehemías, hijo de Acalías, en el año 20 del reinado de Artajerjes, en el mes de Quisleu. Yo, Nehemías, estaba en la ciudadela de Susá. 2. Cuando llegó mi hermano Hananí con unos hombres que venía de Judá, entonces le pregunté por Jerusalén. Perdón, estoy leyendo la de Dios habla hoy. Perdón. Vuelvo a empezar. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas
a fuego. Hemos la clase hacer 3 tipos de personas que existen en el mundo. Las 3 tipos de personas que existen en el mundo, y bueno, y también así mismo en la iglesia, son Israel, Jerusalén y Sión. ¿Ok? Esto es muy importante que lo entendamos para poder entender, porque yo sé que el Antiguo Testamento, bueno, yo sé que la Biblia es un libro histórico, pero también es un libro espiritual y sobre todo un libro profético. El apóstol Pablo nos enseña que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir en nuestros tiempos, la sombra del Nuevo Testamento, la sombra de la obra de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué les comento esto? Porque hay mucha gente que el Antiguo Testamento eso el Señor ya se lo llevó, y eso es mentira. El Antiguo Testamento continúa, solo que es una sombra de lo que iba a pasar. Un ejemplo, ¿aquí ven mi sombra? Pues claro que se ve, ¿no? Pues estoy chonchito, sería mucho que no se viera. Pero no soy yo. Parezco tener como que la forma, pero ahí no se ven ni mis ojos, no se ve ni mi boca, no se ven mis facciones. ¿Ok? Y ese es el Antiguo Testamento, es la sombra de lo que iba a pasar al Nuevo Testamento, a la gracia de Jesucristo. ¿Ok? Por eso el tema principal de todo es Jesucristo en el Antiguo Testamento, y hemos estado viendo los símbolos y todo. ¿Vamos bien? Entonces está Nehemías. Nehemías, hijo de ¿quién? De Acalías, una persona que no estaba en Jerusalén, pero aunque en Jerusalén hubo una afrenta, dice la palabra, y hubo judíos, y el problema es de que quedaron en cautividad. ¿Y qué más? Jerusalén, sus puertas fueron y sus muros fueron derribados y sus puertas quemadas. Y así está México. Así está nuestro país. Ahora, nuestro país es Israel, pero también así está Jerusalén, porque aquí la Biblia habla de Jerusalén, más no de Israel. Así está la iglesia, mucha parte de la iglesia así está, con los muros derribados. ¿Qué más? Con las puertas, ¿cómo dice que están? Quemadas. ¿Quién es la puerta? Jesucristo. Donde Jesucristo ya no es su prioridad. ¿Se acuerdan? Apocalipsis. Dice, sé que tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. A la iglesia de Éfeso le dice, descuidaste tu primer amor. O sea, sí está Jesucristo en muchas iglesias, y no hablo nombres de iglesias, hablo de nosotros, de nuestras vidas, porque la iglesia somos nosotros. Sí está Jesucristo, pero los muros derribados. ¿Qué significa que espiritualmente o proféticamente que los muros estén derribados? Significa que ya no hay una... ¿Por qué las ciudades estaban amuralladas? Porque no era lo mismo lo que había en la ciudad que lo que había afuera. Había una gran diferencia en las sequías, en las cosas que había afuera, en las ciudades. Todas las ciudades eran amuralladas. Entonces tú veías una muralla y dices, esa es la ciudad, entrando a la ciudad voy a tener una condición diferente de la que estoy aquí afuera. Por eso Jesucristo dice, yo soy la puerta. ¿Por qué hace mención de yo soy la puerta? Porque para poder entrar a la ciudad tengo que entrar por la puerta. Si yo entro a Jesucristo, mi vida va a cambiar. ¿Ok? ¿Voy bien hasta aquí? Pero dice que los muros fueron derribados. O sea, ya no hay una diferencia entre lo que pasa allá en el mundo y lo que pasa aquí adentro. Lo mismo que hace el mundo, lo hace la iglesia, desgraciadamente. Antes había una gran diferencia en lo que hacía el mundo y lo que había en la iglesia. Yo recuerdo cuando empecé a asistir a una iglesia, había una diferencia enorme, tanto como la música, como los comportamientos, como el lenguaje, de lo que había en la iglesia, de lo que había en el mundo. De hecho, yo recuerdo que para mí era así un contraste hasta de la misma música, el lenguaje entre los cristianos. Y yo me sentía así, híjole, creo que no voy a encajar porque es una diferencia enorme. Pero como ha pasado el tiempo, los muros han derribado. Ahora, lo mismo que hace el mundo, lo hace la iglesia. Los mismos conciertos que hace el mundo,
lo hace la iglesia. Hace poco veía un reportaje de una iglesia que no voy a dar el nombre, porque ese no es el tema, que hicieron su Navidad, hicieron una representación supuestamente bíblica. Parecía ahí que estabas en Francia viendo una obra de Cancán, ¿no? De las bailarinas con vestidos cortos o sin vestido, con mayones, según hablando de Jesucristo, pero era un bailongo y las chavas semidesnudas en el altar. Entonces yo me pregunto, ¿y dónde está entonces la diferencia entre lo que pasa en la iglesia y lo que hay en el mundo? Los jóvenes de la iglesia ahora, pues ya, pues una cervecita, no pasa nada, pues ya soy maduro. Ay, ¿qué tiene que me eche un cigarro? No pasa nada. ¿Qué tiene de malo que vea pornografía? Total, pido perdón. Dice la Biblia que si confieso mis pecados, Dios es fiel y justo para perdonarme. ¿Qué tiene de malo que yo mienta? ¿Qué tiene de malo que yo me llene de amargura? Comentaba nuestro hermano Milton el miércoles en la prédica. El problema de las raíces de amargura es la falta de amor. Pero ¿no se supone que como cristianos este amor ya ha sido llenado? Porque Dios es amor y Él llenó toda la plenitud. Entonces, ¿por qué sigue habiendo puertas a la amargura, a la tristeza, al ya me voy, al ya renuncio? En el mundo, ¿no te parece cómo te tratan en tu trabajo y renuncias? Y en el liderazgo en la iglesia es lo mismo. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre el mundo y la iglesia? Los de allá afuera llegan tarde, los de aquí llegan tarde. Los de allá hablan mentira, los de acá hablan mentira. Los de allá hacen premios para premiar lo mejor de la música, y los del mundo hacen premios para premiar lo mejor de la música. ¿Y dónde quedó entonces la diferencia? ¿Por qué no hay diferencia ya? Porque los muros fueron derribados. Y esta es la situación actual de la iglesia, del mundo. Decía el profeta ahora que vino, ¿no? Y la verdad es que eso es algo que a mí me llegó, porque tengo que cambiar mi forma de hablar. Dice, los cristianos dicen no, los del mundo dicen no. Los cristianos, como ya no pueden decir groserías, pues decimos no manches. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo. Lo único que hiciste fue cambiar, ¿no? Ya no dices ahora dices, antes de decir el nombre dices triste, pero es lo mismo, ¿no? Solamente cambiaste ciertas palabritas, pero el mensaje es el mismo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Me doy a entender? Aún el púlpito utilizando, ¿no? Digo, yo veo la palabra del Señor y veo cómo la gente del vulgo fue transformada y hablaban un lenguaje, ¿no? Alguien que se ha encargado aquí en la iglesia de enseñarnos eso es nuestro hermano Mario, ¿no? Ya no hables así, habla así, y a veces como higaditos, pero pues es bíblico. O sea, yo no utilizo el púlpito para hablar vulgaridades como las hablaban en el mundo. Tiene que haber una diferencia, ¿no? Amén. Igual los líderes están predicando la palabra y ya no hablar como hablaban antes. Hablas de Jesucristo y si hablas como hablabas antes, ¿dónde está la diferencia entre el mundo y un hijo de Dios? Porque en el libro de los Hechos que hemos visto había una diferencia. Tanto había la diferencia que decían, ¿quién no era la gente del vulgo? ¿Quién no eran pescadores? ¿Quién no eran incultos? ¿Quién no eran? Ve cómo hablan hoy. ¿Había diferencia? ¿Estaba marcada la diferencia entre los de afuera y los de adentro? ¿Y qué pasó? Los muros fueron derribados. ¿Cómo liberar a tu nación? Punto número 1. Dios va a usar a una persona que no se encuentra dentro de Israel, sino va a estar afuera. Porque Nehemías no estaba dentro de Israel. Nehemías no vivía en Jerusalén. Ya vimos dónde vivía, lo acabamos de leer. Él venía de afuera. Tú vas a liberar a tu nación, por eso estás aquí. Entonces, primer punto, Dios va a usar una persona que no se encuentre dentro de Israel, que no se encuentre dentro de estos muros derribados. La va a utilizar de afuera. Pero esta persona tiene que tener una relación envidiable con Dios.
O sea, está fuera de toda religiosidad, de toda tradición. Es una persona con una relación íntima con papá. Por eso es que este tipo de personas no se sienten, no se ofenden, porque es una relación íntima con el Señor, que sabe que aún Judas era necesario para llegar a la cruz. ¿Tú quieres ser igual a Jesucristo? ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser igual a Jesucristo? Pues va a haber Judas en tu vida. Jesucristo tuvo un Judas. Pero ¿cómo trató Jesucristo a Judas? Lo sentó en su mesa, le dijo amigo. Porque a veces viene un Judas en tu vida y te enojas, te molestas, lo apartas, le dejas de hablar. El ejemplo de Jesucristo fue: te siento a mi mesa, te doy un pan, te lavo los pies. ¿Mande? Comió de su plato, lo llamó amigo, porque entendemos que son gente que nos va a llevar al propósito. Amén. Entonces, una persona que tiene que romper con moldes fuera del sistema religioso. Por eso no estaba en Jerusalén. Jerusalén es un símbolo de la religiosidad. ¿Ok? Repito, Jerusalén, símbolo de religiosidad. ¿Qué hizo Jesucristo en el Evangelio de San Lucas cuando iba a partir? Cuando iba a ir con el Padre, sacó a los discípulos de Jerusalén. ¿Se acuerdan? ¿Por qué los sacó de Jerusalén si ahí les dio la orden que tenían que trabajar? Porque Dios no te puede dar las órdenes ni nada en Jerusalén, en la religiosidad, en la tradición. Ahí Dios no va a obrar. Dios te tiene que sacar de Jerusalén, te tiene que llevar al aposento alto, darte las instrucciones, bendecirte, y ahora sí vas a Jerusalén a transformar el mundo. ¿Vamos bien? Gente que es radical en el mundo. Hermano, tú eres radical en el mundo y la gente te maltrata, te deja de hablar. No te preocupes. Mejor que el mundo te diga que eres un radical, un afanado, que Dios te diga que eres un tibio, un hijo del diablo. ¿Qué prefieres? ¿La crítica del mundo o la crítica de tu Señor? Prefiero que me digan radical, religioso, afanado, todo lo que dice el mundo. Prefiero ser desaprobado, pero que Dios me diga buen siervo fiel. Amén. Para esto, hermano, no tienes que estar acomplejado. No te acomplejes de lo que vas a pasar en el mundo. Ojo, no vas a salir del mundo, porque Dios te puso ahí, pero no para que sigas lo mismo que el mundo hace. Dice la palabra: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Ajá. ¿Vamos bien? Punto número 2. A Dios no le interesan tus currículum. A Dios no le interesa cuántas veces has predicado, ni dónde predicaste, ni para cuánta gente predicaste, ni cuántos grupos discipulares tenías, ni cuántas familias transformaste. No, a Dios no le interesa nada de eso. A Dios no lo apantallas con eso. El único requisito que necesitas es el mismo requisito que tenía Nehemías, que dice Nehemías 1:1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. ¿Cuál era el currículum de Nehemías? Que era hijo ¿de quién? De Acalías. ¿Tú eres hijo de alguien? Ya cumpliste con el requisito. Aparte eres hijo de Dios, ¿no? Ya no necesitas, es que yo no he bipartido ni tripartido y yo no a Dios no le interesa. Deja que la gloria postrera sea mejor que la primera. Sí, Dios te utilizó, sí, fuiste un gran instrumento, pero ya quedó ahí. Ya pasó. Vienen cosas mejores. Amén. Es que cuando yo hablaba, los matrimonios caían. Qué bueno, gloria a Dios, ya tienes la gloria, pero vienen cosas mejores.
Y el único requisito es que seas hijo de alguien. ¿Ok? A lo mejor tú no eres hijo de Acalías, pero si eres, yo soy hijo de Marta, ya cumplí con un requisito. Mi esposa es hijo de Antonio y Lulú, ya cumplió con el requisito. Es hijo de alguien, aparte soy hijo de Dios. ¿Tú cumples con ese requisito? Vamos bien. Entonces quiere decir que eres una persona que va a liberar a tu nación. A Dios no le importaba si Nehemías, no le importaba de qué iglesia venía, no le importaba qué cobertura tenía, no le importaba qué instituto tenía. A Dios no le importó eso de Nehemías. A Dios le importó que era hijo de alguien y que tenía la disposición para cambiar, y que tenía el primer requisito, que estaba fuera de este círculo, una persona de afuera. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es algo de los que los muros han sido derribados. Nos gustan los aplausos, nos gustan los reconocimientos, o no nos gustan. Digo, seamos honestos, estamos aquí entre amigos, ¿no? Es cierto que el que merece honra, honra, pero, ¿mande? Sí, es cierto, exactamente, pero a veces buscamos, ¿no? Por ejemplo, dice, no hay nadie, pues mejor me siento. Llegué temprano, pero pues no hay nadie. Ya empezaron a llegar los hermanos, que vean que que llegué. ¿Me doy a entender? No, pues no hay nadie, nada. Ya empezaron a llegar, pum, 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 me pongo a trabajar para que vean que, el hermano se está haciendo. Eso a Dios no le interesa. Dios te va a dar en su momento tu lugar. De hecho, ya lo habíamos visto un tema, la gloria del hombre. ¿Ok? Pero tú no busques que la gente te aplauda. Tú haz tu trabajo para el Señor y en el momento indicado el Señor te dará tu recompensa. Porque si no, vas a buscar la recompensa del hombre y nunca llegará a la recompensa de Dios. A veces tú escuchas predicaciones y lo primero que hace el predicador es sacar su currículum. ¿Sabes lo que va a pasar a partir de ahí en su predicación? Que solamente va a quedar en el techo. Dios en ese momento cerró o apagó el live stream, ¿no? O YouTube, o donde lo vea. Ahí lo apaga y dice, no, ya no me interesa. Él quiere su honra y va a tener su honra, pero conmigo ya no. Trapos de inmundicia. Porque recuerdan la palabra cuando dice, cuando des tu limosna, cuando ores, cuando ayunes, que nadie se entere, solamente tú y el Señor. Y habla del publicano, lo que hacía, ¿no? Para que todo el mundo lo viera. Y ahí quedó su recompensa. Entonces tú la obra que vas a hacer, que nadie se entere, hermanos, porque buscas la recompensa del Señor. No, es que pastor, usted no vio que solamente 2 hermanos, todos lo hicimos. Pues mejor ni me lo hubieras dicho, porque de nada te fue válido. No, mire hermano, yo me llamo Doro Domínguez, yo serví en la iglesia tal y fui el líder de tal, y en ese momento el Señor dice bla, bla, ya. Ahí quedó tu recompensa. No, el púlpito es para exponer la palabra del Señor, no para exponer tu currículum. Amén. ¿Vamos bien? Entonces, punto número 1, ¿cuál fue? Amén. Punto número 2. Ok. Vamos al versículo 2. Dice que vino Hananí, uno de mis hermanos. ¿Hermanos de quién es? De Nehemías, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Tú lo primero que vas a hacer es llegar y preguntar cómo está la situación donde Dios te está llamando. Vas a empezar a ver cómo está la situación. No vas a venir a juzgar, bueno, sí a juzgar porque estás juzgando, pero no a destruir, sino qué pasó.
¿Por qué está pasando esto en mi entorno? ¿Por qué está pasando esto en mi nación? ¿Por qué está pasando esto en mi familia? ¿Por qué está pasando esto en esta colonia de grupo discipular donde Dios me trajo? ¿Por qué en esta colonia hay tanta delincuencia? ¿Qué está pasando? Ahora, estamos hablando del pueblo de Dios. No era gente que estaba que no conocía a Dios. Estábamos hablando de Jerusalén, ¿no? Estamos hablando de varones de Judá que conocían a Dios. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios se haya dejado conquistar por el mundo y viva en escasez? Porque así vivía en este momento Jerusalén, ¿no? Vivía en escasez, vivía como esclavos, y no se supone que Dios nos trajo libertad. Ahora, si tú has vivido esto, que yo creo que los que estamos aquí ya lo pasamos, por eso Dios nos está dando instrucción de cómo liberar, no cómo ser liberados. Pero si aún tú ves eso, toda parte de tu vida, que hay parte de tu vida que el mundo la conquistó, ¿qué parte? Tu lenguaje, tu carácter, tu economía, tu forma de caminar, tu forma de... O sea, cosas que pareces más del mundo que hijo de Dios. Lo primero que te voy a decir es que no te preocupes. Estás en un proceso. Dios no quiere que vivas siempre como esclavo. Dios no quiere que vivas siempre en escasez. Estás empezando un proceso de libertad. Pero ¿cuándo va a terminar? Cuando lo hayas aprendido. Cuando hayas aprendido por qué estás pasando por este proceso. Cuando aprendes, entonces termina el proceso, termina la prueba. La mayoría del pueblo de Dios están en dificultades, están avergonzados. ¿Pero por qué? Porque nunca aprenden el por qué están en esa situación. Lo primero, a lo mejor lo que sale es queja. A lo mejor lo primero que sale de su boca es: ¿por qué, Señor, yo si te sirvo, si hago? Entonces dice: Señor, no has entendido por qué estás pasando esto. Cuando lo entiendas, va a venir entonces la libertad. El pueblo en este momento lo entendió, que no tenían por qué ser esclavos. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Se quedó con las manos cruzadas? Mandó un libertador, mandó a alguien que los iba a levantar, llamado Nehemías. Tú tienes que estar muy metido con el Señor, porque a lo mejor Dios te puso en medio de este pueblo que ha estado orando, que ha estado pidiendo que el Señor los saque de la esclavitud, que el Señor los saque de este problema, y por eso Dios te puso ahí. Pero a lo mejor, como no supiste discernirlo, te hiciste partícipe de. Y no tienes que hacerte partícipe. Tú vas a liberar. Dice la palabra del Señor que Jesús fue tentado en todo, pero cayó. No. Tú vas a estar ahí en medio. Vas a ser tentado, pero no vas a caer. ¿Por qué? Por el primer punto que vimos. Porque eres radical. Amén. Porque tienes tus principios bien fundamentados, porque sabes en nombre de quién vas, sabes quién te llamó, sabes que vas a ir a levantar murallas. Amén. ¿Vamos bien? Entonces ya vimos lo que significan los muros derribados, ¿verdad? Las murallas derribadas. Siguiente, punto número 4, ¿verdad? 3, ok, versículo 4. Bueno, versículo 3, ya lo había leído, pero vamos a volver a leer. Dice: y me dijeron. ¿Quién le dijo? El remanente, este grupo de personas. No fue todos, fue la gente que quiere salir, fue la gente que sabe que está mal, que está viviendo un cristianismo que está mal, pero quieren cambiar. A este tipo de personas es a las que manda Nehemías, a esas las que te va a mandar a ti, aunque estén en cautividad. Solamente un remanente. Siempre la Biblia habla de remanentes, de manadas pequeñas. Dice: los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y en afrenta. ¿Se acuerda que ya vimos este tema de la afrenta? ¿Sí se acuerdan? O ya se les olvidó. Y si no, pues búscalo en YouTube para que lo vuelvas a repasar. Dice: y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Por qué estaban quemadas?
la puerta, porque en la puerta es donde entra Jesucristo. Versículo 4. ¿Qué tienes que hacer tú? Tú ya reconociste que eres Nehemías. Y si no eres Nehemías, entonces eres del remanente que quiere salir. Solamente tienes esos 2 puntos. Porque yo no creo que seas del tercer punto, de la gente de afuera del remanente. Por algo estás aquí. Entonces, si no eres de los de Nehemías, de los que van a liberar, eres de los que van a ser liberados. Pero si eres de los de Nehemías, lo primero que tiene que pasar en tu vida es lo que dice el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. O sea, punto número 4, te tienes que hacer partícipe de su dolor. Te tienes que hacer parte de ellos. Dice la palabra del Señor que el Señor tenía compasión de ellos, sentía su dolor. De nada sirve que tú, ¿por qué crees que has pasado lo que has pasado? ¿Por qué crees que tuviste problemas en tu matrimonio y estuviste así de divorciarte? Porque ahora que Dios restauró tu matrimonio, dice, y ves matrimonios así, dices, sí, Dios puede levantar matrimonios. Lo vi en mi matrimonio. Y ahora puedo dar esto. Y aparte dices, ves un matrimonio mal y te duele. Dices, híjole, ¿por qué están pasando esto? Te estás haciendo partícipe de su dolor. Pero no dices, ay, qué feo se siente, pero bueno, bye. No dices, ay, algo tengo que hacer, algo tengo que hacer. Vas y empiezas a platicar con él, con ella, les empiezas a ayudar, empiezas a orar por ellos, te haces partícipe con ellos. ¿Hasta qué? Hasta que los ves restaurados. Ese es un corazón conforme a Nehemías. Porque ¿qué hizo Nehemías aquí? Oyó estas palabras y empezó a llorar. Hizo duelo por algunos días. ¿Y qué más? Ayunó, lloré, dice, ayuné y lloré delante de Dios, del Dios de los cielos. Y vean cuál fue su oración. Dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible. ¿Por qué empieza a orar así? ¿Qué ya se le había olvidado a Nehemías? Que Dios está en los cielos, que Dios es grande, que es fuerte, que es temible. Para recordarle a los demás qué tipo de Dios es el que iba a levantar, los iba a levantar, para que a él también nunca se le olvidara qué tipo de Dios estaba hablando. ¿Qué Dios estaba hablando? Dice, Dios de los cielos. ¿Cómo era su Dios? Fuerte. ¿Cómo era su Dios? Grande. ¿Cómo era su Dios? Temible. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Por eso es que está yendo con un remanente. ¿Ok? No es que él se le haya olvidado, es que él sabe qué tipo de Dios, y le están mencionando los demás el tipo de Dios que viene a levantar la ciudad. Amén. ¿Se acuerdan cuando vimos Apocalipsis, cuando vimos las columnas? Dice, de aquellos que salgan vencedores, les pondré el nombre de mi Dios. ¿Cuál es el nombre de mi Dios? Grande, fuerte, temible, Jehová Nissi, y todos los que hemos visto. Sí, la que no salió a pelear. Ajá. Claro. Sí, porque no se quedó con los valientes, se quedó con los que se escondieron. Ok. ¿Vamos bien? Ahora, ¿tú eres pastor? Levante la mano a los pastores. ¿Sabes cómo está la gente de la iglesia? Porque lo que hizo Nehemías fue ver cómo estaba la gente. Tú que eres pastor, ¿sabes cómo está la gente? O a lo mejor ni siquiera sabes ni cómo se llaman. ¿Por qué? Porque llegas tarde y termina la predicación y ¡pip, pip! Entonces tú no estás para liberar. ¿Por qué? Porque no te has hecho afrenta con ellos, porque no has participado, porque no te has sentado, no sabes la necesidad, no te ha dolido cómo esté. ¿Cómo los vas a conocer si no estás? Voltea, está la congregación
A veces les digo, hermano, ve con un hermano a saludarlo. ¿Para qué te digo? Para perder tiempo, para que vayas y sepas la necesidad del hermano, te hagas partícipe, le ayudes y levante sus manos, levante los muros derribados que hay en esa familia. Pero muchos, ¿qué hacen? Se quedan sentados. A mí no me gusta, este showcito a mí no me gusta, porque para el espiritual todo es espiritual, pero para el hombre animal, para el hombre carnal, todo es carnal. Ay, pues es que, ¿qué somos qué para estarnos abrazando? No, si es para que te hagas partícipe del dolor, para que digas, hermano, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? Yo he sabido de hermanos, porque me lo han dicho, que van con la familia y los ven y dicen, pastor, yo no sabía que la condición en la que estaban me duele mi corazón. Y empiezan a hacer algo por esa familia. Para eso es. ¿Me doy a entender? Porque ¿de qué sirve que vayamos a levantar allá arriba, allá afuera, si aquí todo está derribado? Primero empiezas en la casa, ¿sí o no? ¿De qué sirve que le diga allá afuera, ven, Dios te ama y todo? Y tu hermano, porque la vida es la que empiezas en casa, tu hermano que necesita un abrazo, no se lo das. ¿Por qué? Porque ya es tarde y ya me tengo que ir. Nada más necesitaba un abrazo, que le dijeras, aquí estoy, hermano, contigo. Vean cómo Nehemías se identifica, llora, ayuna, ora. Esto, hermanos, es un estilo de vida de aquel que está dispuesto a levantar muros, aquel que está dispuesto a ser un libertador de una nación. Y aquí vemos el estilo de vida de Nehemías. Lloró, se hizo partícipe, ayunó y oró. Esto es un hombre, una mujer conforme al corazón del Señor. ¿Tú qué haces cuando ves problemas? Oras, ayunas, clamas, o ya ves, pues no hace nada, ve cómo están, y de por sí, en vez de que estén ayudando, y ya ves. Esos Dios no quiere, hermanos. Esos no levantan muros, esos derriban muros. Tú estás para levantar, para construir, para edificar. ¿Cuál debe ser a partir del día de hoy tu estilo de vida? Te haces partícipe, sabes de lo que está pasando y empiezas, ayunas por él. ¿Para qué vas a ayunar? Para escuchar cuál va a ser la indicación de Dios, porque ahí te va a dar la instrucción Dios, qué vas a hacer con esa familia. Mira, este hermano te lo voy a poner, vas a empezar a trabajar con él, vas a empezar a discipularlo, vas a empezarle a suplir. O sea, el Señor te va a dar la instrucción ahí. Es ok, Señor, y ahí tu instrucción, vamos a empezar a actuar. ¿Y qué hizo lo primero Nehemías? Se acercó y empezó a orar, como decía nuestro hermano Mario, a la gente que no conocía a Dios así, grande, fuerte, temible. Empezar a discipular, empezar a enseñar qué tipo de Dios es el que estamos viviendo, qué tipo de Dios es el que tienes tú. Por eso eres de los que van a liberar. Amén. Es que Dios, siento que Dios no me ama, porque mira, me ha pasado esto, me ha pasado el otro. ¿Qué vas a ministrar? Amor. ¿Para qué le das una instrucción muy buena, a lo mejor palabras y todo, si lo que ahorita necesita es amor? Siembra amor. Y ahí en ese amor pues vas a sembrar mucha paciencia, ¿no? Porque la primera, a lo mejor otra vez, ay, es que no es cierto, otra vez me volvió a pasar. Me estoy haciendo partícipe, por eso estoy llorando con él. Y vuelves a darle palabras de ánimo, vuelves a estar con él en ánimo, y así te la pasas hasta ver que esa persona se levanta. Ahora sí viene la segunda instrucción, y así el Señor te va a dar en el ayuno las instrucciones, porque con todos no es igual con todos. Porque a veces dices, ya tengo el manual tal, cómo liberar a una nación. Punto número 1, me dice tal, y vas con el hermano, oye, pero no cambia, ya cumplí. No, espérame. Por eso Nehemías oró y ayunó, porque la instrucción viene de allá arriba, no de un manual. Amén. Porque así te lo digo, no te va a funcionar lo mismo con el hermano Patricio que con el hermano Mario, que con el hermano Gabo.
Cada quien tiene una necesidad diferente. Amén. Sigamos. Entonces empieza a repetir. Él ya se lo sabe, pero no es por él, es por ti, es por el pueblo, que empieza a repetir qué tipo de Dios y cómo es tu Dios: grande, fuerte, temible. ¿Ok? ¿Cuál es la posición de Dios? Está allá en los cielos. O sea, allá en los cielos no hay límites. Aquí yo tampoco voy a tener límites, porque si veo las cosas conforme a la tierra, estoy limitado. Pero si veo las cosas como en el cielo, no estoy limitado en nada. Dice la Biblia, Filipenses: todo lo puedo en Cristo que está sentado en lugares celestiales, mismo lugar que está sentado tú y yo. Amén. Versículo 5. No, ya leímos el 5, ¿verdad? Versículo 6. Ahí está. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti. ¿Cuándo? Día y noche. Tú eres un libertador, vas a orar día y noche. Ay, no, hermano, hoy son vacaciones. Ay, hermano, hoy no pude, tengo mucho trabajo. No, si tú eres un libertador, día y noche. Ahora pregunto, ¿Nehemías estaba de tiempo completo? No, él tenía un trabajo. ¿Se acuerdan? Él tenía un trabajo y él pidió permiso. Y Dios te abre las puertas, porque para Dios no hay obstáculos. Él te abre las puertas y ahí va Nehemías. ¿Ok? Dice la palabra que él era el segundo de una nación. Él era consejero ¿de quién? De Artajerjes, ¿no? Ok. Él estaba en destierro. Ok, estaba fuera de Israel. Vino de Israel. Él le pidió permiso porque era el segundo de Artajerjes. Oye, voy a ir porque Dios me está mandando. Voy. Si Dios te está mandando, te va a abrir las puertas. Ve. Pero no vas a decir: no, pero es que soy el consejero, soy el segundo, ¿cómo voy a ir? No, y si no me dan permiso. Mi esposa y yo siempre tenemos ese tema. Mira, el no ya lo tienes. Ve por el sí. ¿Para qué te quedas estancado en el no? Ve y arrebata tu sí. ¿No? ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado? Tienen trabajo por parte de Dios y a lo mejor tienen un trabajo, pero al trabajo le dicen: adiós, bye, porque primero es mi Señor. Y el Señor te abre las puertas. Ni te corre, ni te descuenta, ni nada. ¿Por qué? Porque hiciste tu prioridad. Amén. Entonces dice la palabra del Señor: tus siervos confiesan los pecados de los hijos de Israel. Y dice que han cometido, estamos en el versículo 6, que hemos, pregunta, ¿él hizo algo? Si él ni siquiera estaba ahí. Te tienes que hacer partícipe de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo, vuelve a afirmarlo, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Si tú lo analizas bien, él no había hecho nada. Pero si quieres ser un libertador, te tienes que hacer partícipe. Ay, ¿a mí qué me reclamas si yo no estuve? Pues entonces no eres libertador, maestro. Eres un cuento por ahí. Pero si eres libertador, te tienes que hacer partícipe. Y va en la oración. Dice: los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de Israel, de la casa de mi padre hemos pecado. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Dios te quiere utilizar, hermano. A ver otra vez. Dios te quiere utilizar, hermano. Amén. Punto número, ¿qué era? 4. 5. Identificación. Tienes que identificarte.
Punto número 5, tienes que identificarte. No es que ellos hicieron, es que nosotros hicimos. Punto número 5, identificación. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Identifícate con tu nación, identifícate con tu familia, identifícate con el lugar donde estás discipulando, con esa colonia, identifícate en el lugar donde vas a ir a liberar. ¿Ok? Continuamos la siguiente clase. Vamos a orar. ¿Ok? ¿Qué pasó, pastora? Digo que si tienes la lista. Ok. ¿Y pastora Marta, qué pasó? Ahorita vamos a eso. Ahorita. Entonces pasa aquí enfrente. Ok, ahorita vamos a empezar con los primeros puntos que vimos el día de hoy. Ok. Entonces, si quieres postrarte, si quieres pararte, Dios te puso en un lugar para ser libertador. Ok, entonces a lo mejor eres líder de un grupo discipular, empieza a orar por ese grupo de discipular, empieza a hacerte partícipe por la colonia en la cual estás discipulando, o está tu grupo discipular en la cual eres líder, del lugar donde el Señor te puso, que ahí vas a empezar a levantar muros. Dios nos puso en cada lugar, a cada uno en un lugar diferente. Empieza a orar por el lugar donde Dios te dijo, empieza a orar por tu familia. Empieza a orar por el lugar donde Dios te dijo que vas a ser un libertador. Dios hoy te dio la instrucción, pero lo primero que Dios dijo que Nehemías hizo fue hacerse partícipe, porque conocía qué es lo que habían hecho. Empieza a orar ahí con el Señor. Empieza a orar ahí. Aquellos que están yendo a Tlaxocoyucan, empieza a orar por Tlaxocoyucan, empieza a orar por la colonia donde el Señor te puso, empieza a orar por la familia que el Señor te puso, que le predicaras, porque hoy vas a empezar a caminar como ese libertador, porque es tiempo de avivamiento. Ya no vas a caminar como el que necesita. Ya hubo tiempo que te dieron el alimento, que te dieron el apapacho, el amor. Hoy como columna te toca a ti ir y a levantar. En ti ya no hay desánimos, en ti ya no hay apatías, en ti ya no cabe la amargura, en ti ya no cabe la tristeza, ya no cabe el querer salir. En ti cabe a partir del día de hoy un corazón conforme a Nehemías. Eso es lo que empieza a partir de hoy en tu vida. Tú lo habías orado: Señor, este año dame la instrucción de lo que quieres que haga. Ahí está tu instrucción, conforme a la palabra. De lo demás deja que Dios se encargue. Tú empieza a construir, empieza a liberar, empieza a ser esa persona diferente, porque eres una persona radical. Y si ahorita no has sido radical, si te comportas igual como se comporta el mundo, pídele perdón a Dios. A lo mejor en este fin de año, a lo mejor en la Navidad, hiciste lo mismo que hacías cuando no conocías a Cristo. Seguiste bailando, seguiste contando los mismos chistes, seguiste fumando, seguiste tomando, te volviste a sentir triste, te volviste a sentir solo. Pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor por volver a hacer lo mismo, porque en ti ya no cabía volver a participar como lo participabas antes con el mundo. En ti cabía ir a levantar los muros. En ti cabía empezar a hacerte partícipe,
a dolerte con los que se duelen, a orar, a llorar, a ayunar por tu nación. Eso es lo que cabe a partir del día de hoy en ti. Pero si no lo habías hecho, pídele perdón al Señor, porque Él te levantará. Por eso lo primero que necesita una persona que quiere caminar en un avivamiento es arrepentimiento. Y si tienes algo de que arrepentirte, pídelo hoy al Señor, porque hoy el Señor te va a empezar a mandar. Te va a empezar a mandar. Padre, aquí estamos, Señor. Por algo estamos aquí. Por algo a ti te ha placido, Señor. Porque es el tiempo, Señor. Es nuestro tiempo como iglesia, siervos de Cristo, de ya no estar pensando en nosotros, en lo que me hicieron, en lo que me dañaron, en lo que no me toman en cuenta. Eso ya no es nuestro tiempo, Señor. Ya pasó el tiempo de la restitución. Ya pasó el tiempo de que nos regresaste. Ya pasó el tiempo, Señor. Ahora es el tiempo de tomar nuestra nación con gente restaurada, con hijos tuyos que son partícipes de las obras de los cielos y ya no de las tinieblas. Porque lo primero que hiciste nosotros fue levantar nuestros muros. Porque los que estamos aquí somos radicales. Ya no tenemos las mismas participaciones que el mundo hace. El mismo carácter que teníamos como cuando estábamos en el mundo. El mismo lenguaje que teníamos cuando estábamos en el mundo. Ya no, Señor. Ya no. Eso quedó atrás, Señor. Ya no tenemos el mismo comportamiento, porque ahora somos de los que vamos a levantar. El nombre del Señor está escribiendo en ti, como lo dice Apocalipsis, porque has salido vencedor de la prueba. Porque aunque ya no, pocas fuerzas, te has levantado. Dejaste que el Señor te levantara, dejaste que el Señor utilizara un Nehemías en tu vida, y ahora te toca el tiempo a ti de ser un Nehemías. Olvídate ya de tu pasado, olvídate de tu pasado, olvídate de lo que dejaste de hacer. 2016, tiempo de expansión, tiempo de separación, tiempo que dejaste cosas, que tienes que separar cosas que no te llevaron a ser de las aguas que están en los cielos, que te habían llevado a ser de las aguas, pero que están debajo de la tierra, ensuciándote, muros derribados. Ahora eres de la expansión de arriba de los cielos, de los que viven conforme a la voluntad del Padre. Que aunque la gente te diga religioso, que aunque la gente te tache de radical, no importa. Que aunque tu familia este fin de año te tachó de fanático, porque ya no conviviste con ellos, porque ya no compartiste su mesa, porque tú sabías que ya no estás para contaminarte, y que si te ibas a hacer partícipe. Fuiste radical, porque sabías que no podías seguir con las mismas tradiciones de este mundo. A la judías, pero ¿qué de malo tenía? No se trata de qué malo tiene. Se trata que tú eres alguien que vive conforme a la voluntad de los cielos, no de la tierra. Por eso Nehemías tenía que venir de afuera, no de las tradiciones, no de lo que vivía
El pueblo de Israel, no de la ciudad de Jerusalén, tenía que venir de afuera de Jerusalén, porque la Jerusalén es símbolo de la religión, símbolo de las tradiciones, símbolo de ¿qué tiene de malo que yo lo haga? De esos no quiere el Señor. De esos son los que vas a ir a levantar. Tú eres de los que vienen de afuera, que eres consejero. Por eso este año el Señor te dice: tú que estabas en la oscuridad, verás gran luz. A ti, hijo, te fue dado, y el nombre del Señor, admirable, consejero, Padre fuerte, Dios eterno, príncipe de paz. Eso es lo que hay en ti a partir del día de hoy. Así como Nehemías dijo: grande y fuerte, temible. También Padre eterno. ¿Por qué Padre eterno? Porque esa enfermedad no te va a llevar a muerte. Este problema no te va a llevar a muerte. Tienes al Padre eterno. ¿Por qué príncipe de paz? Porque pase lo que pase a tu alrededor, tienes que estar en paz. Porque el príncipe de paz está en ti, y es el nombre del Señor que ha puesto en ti. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Eso es lo que el Señor está poniendo en ti. Gracias, Señor. Aquí estamos, Señor, para levantar nuestra nación. Aquí estamos, Señor. Gente diferente, gente con mentalidad diferente, gente fundamentada en lo celestial más que en lo terrenal. Hijos tuyos que sienten compasión por lo que está pasando afuera, que sienten compasión por las personas que vienen y nos acompañan, que sus vidas todavía no han sido cambiadas. Porque lo primero que Dios le dio a Adán no fue riquezas, no fue el Edén. Lo primero que Dios le dio a Adán fue su vida. Dice la palabra que sopló la vida del Padre dentro de él. Lo primero que tú necesitas es el soplo, es la vida del Padre. Por eso dice la palabra: busca el reino de Dios. Busca primeramente su reino. Busca primeramente el soplo del Señor, la vida del Padre. Lo demás vendrá por añadidura. Ahora que ya sabes este principio, ve con un hermano, porque ya sabes el propósito de esto. Ya sabes que no es para llenar tiempos. Ya sabes que no es por llenarnos de emoción, de emocionalistas. Es para que veas la necesidad. Por eso no vayas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Ve con una persona que normalmente no tratas, no compartes, porque vas a buscar la necesidad. Vas a ver en qué vas a liberar. ¿Por qué vas a llorar juntamente con ese hermano? ¿Por qué vas a orar? ¿Cuál va a ser su necesidad? ¿Cuál va a ser la necesidad por la cual vas a ayunar con ese hermano? Por eso muévete ahí de tu lugar y hazlo. Haz el primer punto de Nehemías. Sal de la tierra de donde estás habitando y entra a Jerusalén. Sal de la tierra, sal de tu lugar y métete ahí con una persona y dile: me he sentido así, quiero que me ayudes en esto. Porque no estamos para derribarnos. No te avergüences aún decir qué es lo que estás pasando, porque Dios te está mandando un Nehemías hoy a tu vida.
una persona que no te va a soltar. Y tú haz un compromiso ahí con Dios. Si Dios te puso ahí esa carga, haz un compromiso con el Señor. Dile: Señor, aquí voy a estar día y noche con mi hermano, hablándole, mensajeándole, ayudándole, hasta que su vida cambie, hasta que su vida se transforme. Voy a ayudarlo para que su carácter sea moldeado. Voy a ayudarlo para que ya no haya desánimos. Voy a ayudarlo para que entienda su propósito. Voy a ayudarlo para que entienda y conozca la vida del Padre, para que lo mismo que ha visto en mí, Él lo tenga. Sí, Señor. Es tu tiempo, Nehemías, es tu tiempo. Es tu tiempo, Nehemías. Que vayas a la tierra de Jerusalén, donde está derribado, y te vas a encontrar con este remanente el día de hoy. Te vas a encontrar con un remanente. Sí es cierto, está derribado. Sí es cierto, se escondió. Pero hoy vas a darle esa palabra. Le vas a decir: tu Dios y mi Dios es grande, es fuerte, es temible. No importa por lo que pasaste, eres grande y temible en la tierra, porque a todos nuestros enemigos venciste. Porque tu nombre de guerra, Señor, tu nombre de guerra es Jehová. Sí, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, papito lindo. Eres grande, Señor, eres temible, eres fuerte, invencible, Señor. Su nombre de guerra es Jehová. Su nombre es temido en la tierra, Señor. Sí, Señor, gracias, gracias, Señor, porque ahí hoy estás levantando los muros, Señor. Esos muros, Señor, que se habían derribado, hoy estás levantando, Señor. Hoy estás levantando, Señor, esos muros que habían sido derribados, esa apatía que había venido a nosotros, ese cansancio, esos dardos, Señor, porque Dios sabía la instrucción que hoy nos ibas a dar, Señor. El diablo sabía, por eso es que quería venir a traer desánimo, apatía. Pero mayor es aquel que está en nosotros.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Entendemos, Señor, la instrucción. Entendemos el plan que tienes con nosotros para este año, Señor. Y así como Nehemías, Señor, te vamos a decir, Señor, estamos dispuestos a hacernos partícipes hasta ver los muros levantados, Señor. Pasen con sus esposas, por favor. Si vinieron con ustedes, pasen acá adelante. Vamos a orar por los matrimonios, porque nos ha estado diciendo el Señor sobre un espíritu de adulterio que quiere destrozar sus vidas. Pasen por favor con su esposo, con su esposita. Vamos a orar. Amén. Pásate, Patricio, aunque no vino tu esposito, pasa. Somos radicales, amén. Jesús nos ha dado un corazón de ser radicales, amén. ¿No están muy gozosos de ser radicales? Amén, gloria a Dios. El Señor me puso a estar orando por ciertos hermanos de adulterio, pero ya tiene tiempo que me está, dice del espíritu de adulterio. Cierren sus ojitos y vamos a orar el pastor y yo por ustedes para que sea derribado, ¿sí? Amén. Pásate acá Padre, me pongo ante tu trono de alabanza para decirte gracias. Gracias que nos das la oportunidad de poner a tus siervos de Cristo como matrimonios ante tu presencia, porque me comentabas sobre el adulterio, sobre trastornos sexuales también que querían venir contra sus vidas. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo en este momento, Señor, los llenes de tu presencia, llénalos de tu presencia. Derriba esa potestad y gobernador de las tinieblas, de adulterio, de trastornos sexuales y mentales que quisiera venir contra sus vidas. Sean derribados, Padre, en el nombre de Jesús. La sombra del Omnipotente los proteja de estos matrimonios y en sus hogares, Padre, en el nombre de Jesús, quitando todo ese trastorno sexual y mental que ha querido destrozarlos. Padre, en el nombre de Jesús, como Nehemías clamaba a ti, así estoy clamando ante tu presencia, que prestes atento tus oídos, Señor, para escuchar la oración que hace tu sierva en este momento, y derribes todo adulterio. Derriba todo adulterio, Padre, todo trastorno sexual y mental que quisiera venir a trastornar los matrimonios. Sea derribado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Nos sumergimos bajo tu sombra, bajo tu amor, bajo tu misericordia. Tu palabra nos enseñas también en Nehemías, cuando él está hablando contigo, que si tu pueblo se arrepintiera, Señor, tú lo traerías de lejos para llenarlos nuevamente de tu presencia. Así te los dejo ante tu presencia. Los has traído de lejos para hacer este liderazgo poderoso en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Y el pueblo de Cristo dice: amén. Gloria a Dios. Gracias por el privilegio que me diste de orar por ellos aquí, Padre. Presentes, porque sí oro por ellos, pero aquí presente. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues así como estamos, los que faltan cierren el círculo. Vamos a orar para despedirnos. Las hojitas
del servicio del miércoles se las mando al rato por WhatsApp, por mail, por todo porque la verdad no las pude imprimir, discúlpenme, es error mío, pero gracias que tenemos la tecnología. Y por lo menos el miércoles quedará tal cual está la del mes pasado. Entonces ahí los que quieran ver la primera semana del mes, así quedará para que lo vean. Y terminando, pueden un representante por familia puede pasar ahí a la oficina con la pastora Carla. Con la pastora Carla se les va a estar dando una despensa por familia, porque entendemos el plan de Dios, que para poder recibir está primero el dar. Amén. Lo único que de esa despensa, las latas. Amén, ok. Entonces no olviden lo que dije, la segunda parte, que no dije nada. Entonces, ahí está la despensa. El Señor ha puesto en nuestro corazón, porque lo íbamos a empezar a dar allá afuera. Lo íbamos a empezar allá afuera desde el 24, pero el Señor nos dio una instrucción. De hecho, de los hermanos que han estado donando dijeron que era lo que Dios dijera. Entonces, la instrucción de parte de Dios fue lo que hoy vimos: primero empieza en casa. Entonces empezamos en casa con la gente que está comprometida, con las columnas. Entonces, como pastores, digo, no es de nosotros, porque no salió de nosotros, es el Señor dándoles a ustedes, ok, porque ha visto su fidelidad, ha visto que tuvieron pocas fuerzas, pero aquí están. Y como hemos estado diciendo, este año es el año profético, es el año de la expansión. Amén, amén. Entonces vamos a dar gracias al Señor. Perdón, pastor. Hermanos, buenas noches. Les voy a dar un testimonio. Aquí está mi hermana María. El día miércoles, la esposa de mi hermano Bernabé, pues, una de sus tías se había perdido, o sea, no se acordaba, no sé cómo se llama esa enfermedad, pero no se acordaba, ¿no? Total que terminando el culto me dice su esposa de mi hermano: ¿sabes qué? Vamos a orar por mi tía, porque salió de la casa y no se acuerda, y no la encontramos, y ya llevan, creo, 1 o 2 días que no la encontraban. Bueno, el Señor me puso ahorita, hay que decirlo, ¿verdad? En ese instante también yo sentí, cuando ya estaba yo orando, y el Señor me dice: dile así, que yo le voy a hacer recordar, que vuelva a recordar, y va a regresar a su casa. Y así como que dices: oh, ¿lo digo o no lo digo, no? Pero si en ese momento me estaba diciendo el Señor, lo dije. El Señor dice que le va a regresar a recordar cómo va a regresar a su casa. Y se me queda así viendo. Bueno, pues ya oré, terminamos. Ya el otro día vamos a la oración. Aquí está mi hermana María. Llegando me dice Bernabé: ¿qué crees? Que su tía recobró el conocimiento y regresó a su casa, pero lo único que no saben, ¿por qué luego llegando a su casa volvió a perder el conocimiento? Digo, pues el Señor dijo que le iba a regresar a su casa. Entonces es un testimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor la volvió a regresar a su casa y no conoce de Cristo. Entonces es la fe donde tenemos que nosotros creer verdaderamente por nosotros, y que Dios está hablando para dársela a su pueblo. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios, Dios es bueno. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este año que comienza, Señor, por todas las cosas que van a pasar, Señor, en nuestras vidas. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos para cambiar a nuestra nación. La creación está esperando la manifestación de los hijos. Y siervos de Cristo te dice: aquí estamos, Señor. Aquí estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para hacer lo que tu voluntad, Señor, nos diga. Buena, Señor, que es agradable, que es perfecta. No queremos vivir más en nosotros, sino tú en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, esta semana que continúan, Señor, los grupos discipulares, Señor, te pido que utilices, Señor, la vida de los líderes para empezar a tomar la tierra, Señor, donde están los grupos discipulares. Queremos ser esos Nehemías, Señor,
Tenemos que ir a ver, Señor, qué muros fueron derribados en esas colonias para hacernos partícipes, Señor. Porque si nos pusiste en este lugar es porque es un lugar estratégico para que todo tu palabra sea esparcida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces no se les olvide, uno por familia. Amén.